¿Cuáles son los 3 obstáculos que te impiden elevar tu vibración y emprender el camino espiritual? Yo soy Inés y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Nes. Bienvenidos, creadores poderosos, a Cambio de Frecuencia. Importantísimo, cambiar nuestra frecuencia, llenarnos de entusiasmo, de positivismo, de buena actitud, de agradecimiento, de felicidad. ¿Por qué? Porque si nos sentimos bien, todo fluye, todo se acomoda. Elevamos nuestra vibración y cambiamos de frecuencia. Entonces, estos podcasts primeramente tienen el objetivo de cambiar nuestra frecuencia, de elevar nuestra vibración. Es muy fácil aprendernos la teoría, decir qué tenemos que hacer para elevar nuestra vibración. Y si hoy hacemos lo contrario y platicamos acerca de lo que no debes de hacer, estos obstáculos que nos impiden elevar nuestra vibración, emprender o continuar nuestro camino espiritual, quizás sea más fácil. Intentémoslo. Hay 3 obstáculos que nos impiden espiritualizarnos, llenarnos de luz, de positivismo, de buena energía: el ego, el apego y la ignorancia. Son los 3 obstáculos de la espiritualidad. El ego es querer tener la razón, pensar que tienes la razón, querer controlar todo y a todos, desde los tiempos, tus expectativas, y cuando no sucede lo que tú deseas, te desanimas, te caes. El ego funciona así, nunca está conforme, siempre quiere más. Te sale algo bueno y automáticamente ya estás pensando en lo demás. Ni siquiera agradeces lo bueno que te sucedió, ya estás viendo lo que sigue. Siempre ve la carencia, la necesidad de tener la razón. Y el ego, sabemos que si bien no es del todo negativo y muchas veces lo necesitamos, sí es importante conocerlo. ¿En qué momento de nuestras vidas interfiere el ego? ¿En qué momento es el ego controlando nuestra trayectoria de vida, nuestras metas? Y hay algo muy fácil de detectar: cuando solamente piensas en ti y para ti, cuando no te importa nada de lo que sucede a tu alrededor. Tú te has puesto unos objetivos y el ego lo único que le interesa es lograr esos objetivos. Aparentemente, cuando nos expresamos, es muy fácil decir que quieres el bien para todos, pero dentro de ti sabes que es el ego que está dirigiendo esa trayectoria. Y el ego es el impedimento número 1. El segundo es el apego. Y este es un tema fascinante, porque la espiritualidad habla de libertad. Cuando tú estás apegado a muchas cosas, hábitos, personas, expectativas, no eres libre. Todo el tiempo estás esperando que la gente te dé lo que estás esperando, recibir todas estas expectativas y ciertos hábitos. Por ejemplo, el fumar. ¿Cuándo has visto, que un fumador tenga libertad? No tiene libertad, es esclavo al cigarro. Está pasándolo bien y se sale a fumar. Un simple café. Cuando eres adicto al café, el ir a buscar tu taza de café te impide disfrutar. Tienes una adicción. Entonces, el apego también es complicado, complejo entender a qué estás apegado y a quién estás apegado, a quién eres dependiente, quién manipula tu vida, quiénes son esas alarmas que encienden la euforia, la desesperación, la frustración. Y si tú haces un recuento y reflexionas en esto, te vas a dar cuenta. El enemigo puede estar en casa, puede ser tu pareja que enciende esa alarma que te dice tranquilo, tranquila, y ¡pum!, estallas. Y somos apegos a este tipo de reacciones. O sea, inconscientemente estamos buscando, ¿verdad?, que alguien nos saque de nuestro centro para que haya una cierta discusión, interacción, reacción, porque así somos los seres humanos. Estamos buscando el apego de las personas y si no es amor, preferimos que sea pleito, pero que no se vaya, que esté cerca.
Entonces, a veces provocamos esos pleitos, esas discusiones, para sentir que hay fricción y para que tengamos a esa persona a nuestro lado. Así funcionan los vicios. Estamos adictos a algo que aparentemente nos hace sentir bien, pero son segundos que nos hacen sentir bien. ¿Qué pasa cuando se termina tu cigarro o tu café? Fueron segundos, minutos que estuviste alimentando ese vacío y que cuando se termina quieres más, buscas más. Entonces el ser humano está constantemente buscando afuera lo que le hace sentir bien, aparentemente por dentro, pero no. Son salidas, son escapatorias. Entonces el tema del apego lo tenemos que sentir muy claro porque ha habido una mala información que la espiritualidad es desapegarte de todo, ¿no? De todos tus bienes, vestirte de blanco, de chanclas, no tener nada. Y no es así. La espiritualidad es el éxito más elevado que podemos tener. Habla acerca de la abundancia de Dios en la tierra, de la prosperidad, de la felicidad, del amor, de la salud. Nos tenemos que desapegar de lo tóxico, de lo que nos impide ser abundante, de lo que nos impide ser productivos, creativos, prósperos, de todos los hábitos que nos impiden manifestar salud, tener paz, equilibrio. Ese es el desapego. Y vale la pena que nos enfoquemos en un podcast hablando solamente del desapego para entender cómo estas creencias que vamos teniendo son las que nos van haciendo apegados a las circunstancias y a las personas. Y la tercera, y también muy importante, es la ignorancia. Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Las criticamos y las juzgamos. Entonces, tú estás pidiendo abundancia, tú estás solicitando prosperidad, el universo, este Dios interno, te escucha y empieza a traer a ti, ¿qué? Primero, todo lo que te tienes que liberar del ego y de los apegos. Entonces, como que de repente dices, oye, ¿por qué se me fue mi mano derecha en el trabajo? ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, probablemente esa persona ya había terminado tu ciclo. Y es esa persona la que te está impidiendo que llegue la prosperidad, porque tú no te das cuenta. Pero esa mano derecha, ese colaborador o socio que tienes es el que te está impidiendo que haya prosperidad. Entonces, el universo, la energía te lo hace a un lado, termina su ciclo y ¿tú qué haces? No, por favor, no te vayas. O bien, si se va, te desanimas, te caes. Y en lugar de seguirte enfocando en la meta de crear prosperidad y abundancia, estás enfocado en que tu colaborador o tu mano derecha se fue. Y esa es ignorancia. Juzgamos, nos caemos, nos tropezamos porque no sabemos por qué pasan las cosas. Oye, a ver, que mi pareja me dejó, se fue con otro, me lastimó y bueno, empieza el ego, el apego. ¿Cómo es posible que me lastimó? ¿Cómo es posible que se fue? El apego de no te vayas. Y hay ignorancia de que ya había cerrado ese círculo y no podemos seguir aferrados a lo mismo. Ahí la prosperidad, ahí el crecimiento probablemente de la persona sea un lapso de tiempo para estar en silencio, solo, conocerse, amarse a sí mismo, porque ya existe otra persona en camino, ya existe otra pareja en camino, pero si tú la bloqueas, pues no hay forma que llegue a ti. Entonces, no es que las cosas sean divinas y perfectas, no, el ser humano somos ego, estamos acostumbrados a percibir la vida de esta forma. Entonces, aparentemente las cosas no son divinas, no son perfectas. La espiritualidad consiste en verlas de manera divinas y perfectas. Entender por qué pasan las cosas y confiar. La confianza es el primer paso para tener fe. Si tú confías en que todo lo que sucede en tu vida es un paso hacia adelante, aunque al ego le cueste trabajo, porque tiene apego a cierta permanencia, pues entonces vas a permitir dejar a un lado la ignorancia y confiar. Es cierto que a veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero el alma sí lo sabe. El tema es que los seres humanos no tenemos este canal abierto para que la mente se pueda comunicar con el alma. Entendamos que el alma tiene un propósito, una misión, y que nosotros tenemos que permitir que sucedan las cosas para que alcancemos
nuestra misión y ese propósito. Las pérdidas, las carencias, las enfermedades, todo eso es positivo. Es un paso hacia adelante. No puedes luchar en contra de lo inevitable. No había una sola persona que no te diga que el haber alcanzado el éxito requirió una serie de tropiezos, de vivencias muy difíciles. Y todos hablamos de lo mismo, no hay historias diferentes. Todos te hablan de enfermedades, de accidentes, de muertes, de tragedias, de drama. Todos, en diferente versión. Pero la historia del ego es la misma. Me dejó, se fue, me abandonó, me robó. Es lo mismo, en diferentes cantidades y en diferentes circunstancias. Porque tenemos que aprender a que eso es inevitable. Porque si no, nunca vamos a despertar espiritualmente. Mientras estas cosas no sucedan, el ser humano siempre va a estar buscando afuera cómo llenarse espiritualmente por dentro. El ser humano va a estar buscando que el ego tenga más protagonismo, que el ego tenga más atención, ¿verdad? Que compita y siempre esté ganando y siempre resalte, y etcétera, ¿no? Y vamos a estar apegados a eso porque es lo que aparentemente nos elimina el miedo, la inseguridad, la desconfianza. Y esto es ignorancia. Entonces, la espiritualidad es libertad. Entre menos estés dirigido por tu ego, entre menos necesidad tengas de este apego, de depender de los que los demás te dan, va a haber menos ignorancia del por qué suceden las cosas. O sea, cuando tú estás apegado a que alguien que tú estimas mucho, que lo necesitas, te mande un mensaje, te dé un abrazo, te diga algo positivo, el día que no te manda un mensaje, el día que no te dé un abrazo, el día que no te dice algo positivo, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué le pasó? Ay, es que algo hice mal. Y ahí empieza la vulnerabilidad. Ahí empieza el ego a quejarse, a victimizarse. El apego. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me mandaste un mensaje? ¿Qué está pasando? Y eso es de ignorancia de la libertad que requerimos todos para ser. Esa confianza que necesitamos de las personas que nos quieren, que están cerca de nosotros, no porque nosotros les damos y les alimentamos el ego y el apego, sino porque hay armonía, porque la energía, ¿verdad?, hace una integración y nos permite estar alimentándonos de cosas positivas. Entonces, hay que reflexionar en qué momento es tu ego que empieza a dirigir tu vida. ¿Dónde está el ego en tu vida? ¿Dónde está ese ego que siempre quiere llamar la atención, ser protagonista, controlar inclusive a tus hijos, a tus padres? ¿Qué hacen, qué no hacen, a dónde van, a qué decisiones toman, a dónde van de vacaciones, etcétera? Todo eso es ego. Es necesidad de controlar los tiempos y a las personas. Segundo, reflexiona cuáles son tus apegos. ¿Cuáles son esos apegos tanto en hábitos como personas que te hacen ser dependientes? Un apego puede ser siempre tener eventos sociales, porque no puedes estar solo en tu casa y el día que alguien no te invita o que no tienes un evento te sientes mal o te sientes solo. Eso es un apego a los eventos sociales, a siempre estarte alimentando de los demás, ¿no? Otro apego puede ser cualquier hábito, tanto de una Coca-Cola, un café, un cigarro, a la comida, a las personas, ¿verdad? A la manipulación, al chantaje. Hay muchas personas que están apegadas a la manipulación y al chantaje, y cuando no te manipulan no te sientes bien. Cuando no te tratan bien, no te sientes bien. O sea, el maltrato también es un apego. Te vuelves adicto porque es la única manera como sientes que llamas la atención. Entonces, busca también esos apegos. Y la tercera, ¿en qué momento de tu vida, a causa de la ignorancia, te has tropezado y has tocado fondo? Yo te puedo apostar que esas veces que tocaste fondo fue lo mejor que le pudo haber pasado a tu vida. Lo mejor que le pudo haber pasado a tu vida fue haber tocado fondo. Y en esos momentos había una ignorancia absoluta del por qué pasan las cosas. Y lo hiciste más difícil. El hecho de haber tocado fondo fue tal el drama y la tragedia que alimentó el ego y el apego a toda la circunstancia, que en lugar de haberte levantado en 2, 4, 6 meses, te quedaste ahí 4 años. Es que nosotros mismos vamos aplazando esos tiempos por ignorancia.
Entonces, la espiritualidad te ayuda a ser libre, a entrar en equilibrio y a entender que ya no quieres más, que ya no estás dispuesto a vivir, ni a tolerar, ni a experimentar. Y esto hace un cambio en nuestras vidas. Y cuando tú despiertas, despierta tu entorno. O sea, cuando tú despiertas y hay un cambio en tu persona, hay un cambio positivo en automático de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de tus amistades, porque es como si hubiera un lazo, ¿verdad?, de control, y en el momento en el que tú te liberas, cortas esos lazos y liberas a todos los que están a tu alrededor. Y esto es como vamos progresando y como la espiritualidad va tomando sentido. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la religión? Bueno, es que la religión manipula, la religión controla, la religión te dice qué no hacer, la religión se va al castigo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vivimos con miedo. Entonces, cuando la religión te está prohibiendo tantas cosas, pues tú más lo deseas. En la espiritualidad no. O sea, en la espiritualidad no hay nada prohibido. Al contrario, es necesario tropezar, cometer errores, para que tú puedas darte cuenta que no eres libre y que lo que necesitas es libertad. Tener dominio de tu ego, dejar de estar tan apegado a las cosas que te hacen infeliz y te crean tanta toxicidad, y al dejar de ser ignorante del por qué suceden las cosas. Esos errores son importantes, lejos de sentirnos culpables, víctimas todo el tiempo. Hay que ser responsables del por qué nos suceden las cosas y el para qué nos suceden las cosas. Entonces, creadores poderosos, súper importante. ¿Cuáles son los 3 obstáculos en la espiritualidad? Ego, apego e ignorancia. Y vamos a trabajar en estas 3 cosas para ser libres, para entrar en equilibrio. Es hermoso saber vivir. Hay que aprender a vivir. Si aprendemos a vivir, también le damos esa oportunidad a los que nos rodean. Gracias, creadores poderosos, por estar aquí en Cambio de Frecuencia. Gracias por sus mensajes. Siempre me ayuda muchísimo saber qué temas requieren para que podamos avanzar en este hermoso camino del despertar espiritual. Les mando un abrazo, bendiciones y todo mi amor.